Acompáñenme, hermanos, al libro de Romanos, por favor, capítulo 12. Ustedes saben que el libro de Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 57 después de Cristo. Su objetivo principal es explicar que la justicia de Dios que salva del pecado y acerca al creyente a Él, se recibe por gracia a través de la fe en Jesucristo. Después de llevar adelante la exposición teológica más impresionante, Pablo va a hablar de cuál debe ser la reacción de un cristiano genuino al entender todo lo que Dios ha hecho a su favor. Y hoy vamos a estudiar un solo versículo de esta carta, Romanos 12:1. Dice así el apóstol Pablo aquí: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este verso, Pablo exhorta a cada hijo, a cada hija de Dios, a tomar conciencia de las grandes misericordias con las que Dios ha favorecido su vida. Estas misericordias están detalladas en los capítulos 1 al 11. Así se nos cuenta que a pesar de que cada uno de nosotros merece la ira divina y la condenación eterna por causa de nuestros pecados, Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestras ofensas, y también envió mensajeros a nosotros con las buenas noticias de salvación, con este Evangelio que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Dios nos llamó a través de su palabra. Esta palabra impactó nuestros corazones, produjo fe en nosotros y nos salvó de la condenación eterna. Cuando creímos en Cristo, Dios nos declaró justos, como si nunca hubiéramos pecado, como si nosotros hubiéramos vivido la vida perfecta de Jesús. Antes éramos enemigos de Dios, ahora tenemos paz para con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto cuenta el apóstol Pablo en este libro romano. También nos dice Pablo que el Señor nos ha santificado. Esto significa que nos ha separado, que nos ha apartado para servirle. Tenemos ese honor que nunca merecimos ni mereceremos jamás. Y aunque aún luchamos con el pecado, el Señor nos ha dado una nueva naturaleza que vence nuestra maldad en un proceso de santificación. Pablo también nos recuerda que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue condenado en nuestro lugar. Que ahora que somos hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, tenemos ese tesoro inapreciable. Nos cuenta que Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Y por tanto nadie puede ya acusarnos ni condenarnos. Cristo ya ha muerto en nuestro lugar, pagando nuestras culpas, y nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Nos dice además Pablo en esta carta que somos más que vencedores, que los hijos de Dios, los creyentes, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que Dios ha hecho todo esto por nosotros, no porque nosotros seamos mejores que los demás, sino porque Él decidió tener misericordia de nosotros. Entonces, en el capítulo 12, que vamos a estudiar, Pablo invita a los creyentes a contemplar este inmenso despliegue de misericordia divina a nuestro favor. Y dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Recuerden, cuando Pablo habla de las misericordias de Dios, es como si dijera, miren todo lo que el Señor ha hecho por ustedes. Contemplen, hermanos,
la gran misericordia, el gran amor, el inmenso despliegue de la insondable sabiduría divina a favor de ustedes. Y después de haber contemplado sus misericordias, Pablo dice: hermanos, ahora yo les ruego que ustedes, como respuesta a todo esto, entreguen la totalidad de sus vidas al Señor, sin reservas, como un sacrificio que tenga 3 características: que sea un sacrificio vivo, que sea un sacrificio santo y que sea un sacrificio agradable a Dios. ¿Saben? Cuando pensamos en una vida cristiana de mayor profundidad con el Señor, la gran mayoría piensa que esto depende de recibir más cosas de parte de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios ya nos ha dado todo en Cristo. Podemos encontrar la misma idea en muchos lugares de la Escritura. Por ejemplo, 2 de Pedro 1, 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuántas cosas ha dado Dios a los creyentes? Según Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué más ha dado Dios? ¿Qué más le ha dado Dios al creyente según el versículo 4? Preciosas y grandísimas promesas. Vamos ahora, por favor, a Romanos 8:32. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Ven? Dios lo ha dado todo y continúa dando todo por nosotros. Por supuesto, esto no significa que Dios nos da todo lo que nosotros queremos, pero sí significa que Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para llegar a buen puerto, para que alcancemos la salvación por la eternidad. De manera que la clave para tu crecimiento espiritual, para mi crecimiento espiritual, según Pablo, es que contemplemos, apreciemos y valoremos la gran misericordia, el inmenso amor del Señor hacia nuestras vidas, a través de todo lo que nos ha dado, y que después, con gratitud en nuestro corazón, rindamos completamente nuestras vidas a Él como un sacrificio vivo, santo y agradable, como respuesta a todas sus misericordias. ¿Se dan cuenta? No se trata de que Dios nos dé más. Él ya nos ha dado todo. Nosotros necesitamos ahora darle todo a Él, toda nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra adoración. Ahora, es muy interesante que Pablo utiliza la palabra cuerpo, ¿sí? Él ruega a los creyentes que entreguen sus cuerpos, que presenten sus cuerpos, y utiliza esta palabra de manera intencional. ¿Por qué? Bueno, porque en la cultura griega existía una filosofía dualista que consideraba al alma como buena y al cuerpo como malo. Se juzgaba al cuerpo como algo sin valor, destinado a morir, y por lo tanto lo que se hiciera con el cuerpo no importaba. Y este pensamiento filosófico griego abrió las puertas a todo tipo de inmoralidades. Y así algunos encontraron una manera de seguir practicando el pecado sin sentirse culpables, porque la idea era que cualquier cosa que hicieran con el cuerpo no iba a dañar sus almas y por tanto no tenía ninguna importancia espiritual o eterna, ¿no? Pero vemos a Pablo en varias ocasiones reprender a los creyentes por esto y enseñarles algo muy diferente. 1 Corintios 6, 15 al 20, miren lo que dice Pablo aquí.
Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Fornicación, cualquier relación sexual fuera del matrimonio, se llama fornicación en la Biblia. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En pasajes como este vemos claramente cómo Pablo se enfrentó a este tipo de pensamiento pagano y cómo advierte a los cristianos que sí importa lo que hagamos con nuestro cuerpo. Es por eso que Pablo en Romanos ruega a los creyentes que presenten sus cuerpos en santidad al Señor. Dice John MacArthur, así como nuestras almas, el Señor creó nuestros cuerpos para Él. Y en esta vida, Él no puede obrar por medio de nosotros sin hacerlo de alguna manera a través de nuestros cuerpos. Si hablamos en su nombre, debe ser con nuestras bocas. Si leemos su palabra, debe ser con nuestros ojos o con las manos para quienes son ciegos. Si escuchamos su palabra, tiene que ser por medio de nuestros oídos. Si vamos a hacer su obra, debemos usar nuestros pies. Y si ayudamos a otros en su nombre, debe ser con nuestras manos. Si pensamos para Él, debe ser con nuestras mentes, las cuales residen ahora en nuestros cuerpos. La santificación y la vida en santidad no pueden hacerse realidad aparte de nuestros cuerpos. Fin de la cita. Ahora, recuerden que por el hecho de que nuestros cuerpos no han sido aún redimidos por el Señor, debemos luchar constantemente contra el pecado que mora en nosotros todavía, ¿no? Por eso es necesario, hermanos, que llenemos nuestra mente de la palabra del Señor y nos disciplinemos para no obedecer a nuestros cuerpos en sus malos deseos. Alguien dijo que el pecado es como un rey que ya ha sido vencido, pero que no se ha entregado, sino que sigue resistiendo. Y el lugar en donde él pretende reinar es nuestro cuerpo. Por eso Pablo dice en Romanos 6, 2 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bien, como dice Paul Washer, es fácil decir que he entregado mi corazón a Cristo porque nadie puede ver mi corazón. Pero si Cristo realmente tiene tu corazón, Él también tiene tus ojos, tu boca, tus oídos, tus pies y tus manos. Entonces tu entrega a Cristo se va a notar en lo que haces con tu cuerpo. Antes tus pies corrían tras el mal, ahora van a correr hacia el bien. Antes tu boca era una cloaca y tu lengua era chismosa. Ahora vas a bendecir en vez de maldecir. Vas a hablar bien de los demás si realmente Cristo reina en tu corazón. Tus manos eran puño cerrado para golpear, para pegar a otros. Ahora que entregaste tu vida al Señor, tus manos serán manos compasivas para tocar con amor,
y bendecir a otros. Entonces, Pablo, a propósito, dice a los creyentes que presenten sus cuerpos al Señor, porque lo que hacemos con el cuerpo es evidencia de en manos de quién está nuestra vida, nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabe que no puede impedir completamente que antiguos residuos del pecado estorben nuestro caminar con Cristo, ¿no? El pecado, dice Pablo, se nos enreda, nos molesta, lo sufrimos, pero por la gracia de Dios estamos en capacidad para evitar que nos gobierne a su antojo. Y aunque haya veces que parezca que nos gana, siempre hay lugar para volverse a levantar, tomarse de la mano de Dios, pedir perdón y seguir nuevamente en victoria con el Señor. Amén. Muy bien, vamos a volver a Romanos 12:1. Dice, según Pablo, nuestros cuerpos deben ser presentados ante Dios como un sacrificio vivo. ¿Saben? En el Antiguo Testamento los sacrificios eran sacrificios muertos. En el Antiguo Testamento los animales eran matados por el sacerdote y ofrecidos a Dios. Hoy los sacrificios de animales muertos ya no tienen ningún valor. ¿Por qué? Porque Cristo fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero ahora Dios nos pide un sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo somos nosotros mismos. Esa es la única ofrenda de adoración que Dios acepta cuando un creyente se ofrece voluntariamente a sí mismo para Dios. Amén. El sacrificio también debe ser santo. La palabra hagios, traducida como santos, aquí significa apartado con un propósito especial. Apartado con un propósito especial. Dios quiere que nuestras vidas estén apartadas para Dios, apartadas de la maldad, para servirle a Él. Y si alguien quiere servir a Dios, debe apartarse de la maldad. Así que Pablo pide que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es solo cuando un creyente se entrega a sí mismo como un sacrificio vivo y santo que puede decir que agrada a Dios. Cada uno de nosotros se alegra de la entrega sin reservas que ha hecho Dios por nosotros. Pero deberíamos también responder a esa entrega divina de la misma manera. Luchar cada día para apartar nuestras vidas de cualquier especie de maldad, santificarnos para nuestro Dios, luchar cada día por serle agradables y orar cada día pidiendo al Señor la fuerza que viene de Él para poder hacerlo, porque sabemos que en nuestras fuerzas no podemos. Y ese, según Pablo, es nuestro culto racional. Nuestro culto racional. La palabra culto se traduce de la palabra griega latreia y se refiere a un acto o servicio de adoración. Y la palabra racional viene de la palabra griega lógicos, de donde proviene la palabra lógica. Entonces, ¿qué quiere decir culto racional? Significa que nuestra adoración a Dios no debe ser irracional o ilógica. Debemos adorarle y darle culto de una manera lógica y racional. No dejar el cerebro en la puerta, jamás. Amén. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho hasta aquí. Cuando pensamos en las grandes y eternas misericordias de Dios para con nosotros sus hijos, cuando contemplamos en la palabra de Dios cuán misericordioso, cuán bueno ha sido Él con nosotros, nuestro único y razonable culto espiritual de adoración será presentarnos delante de Él, rindiéndole en adoración todo lo que somos y todo lo que tenemos. Esta, dice Pablo, debe ser la reacción normal de un verdadero hijo, de una verdadera hija de Dios.
El Señor te ha dado salvación, vida eterna, su Espíritu Santo que te guía a toda verdad, su palabra viva y eficaz, una comunicación increíble con Él que se llama la oración. Te ha dado una nueva vida en Cristo, una hermosa familia de la fe, hermanos y hermanas en todo el mundo, nuevas esperanzas, el privilegio de servirle, de llevar su mensaje a otros. Te ha dado en su palabra preciosas y grandísimas promesas, maravillosos dones para compartir con nuestros hermanos y edificar la iglesia. Te ha mostrado su amor al dar a su propio Hijo en rescate por tu vida. Y si miras a tu alrededor, vas a ver muchísimas cosas más que el Señor te ha regalado de pura gracia. ¿Se dan cuenta? Dios lo ha dado todo y continúa dando todo por nosotros. Pero según Pablo, la clave de tu crecimiento espiritual y de mi crecimiento espiritual está en cómo reaccionamos nosotros en respuesta a su gran amor y a su gran misericordia. Vamos a leer, por favor, otra vez, una vez más, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabes? En cierta ocasión, una mujer derramó un perfume muy costoso sobre los pies de Jesucristo. Y Él aceptó su acto de adoración porque lo hizo con el corazón. Ella no le dio lo que le sobraba, le dio lo mejor y se dio a sí misma en ese acto. Entendió que sin merecer nada bueno de parte del Señor, Él la perdonó, la aceptó y pronto daría su propia vida en rescate por la suya. Y esto, hermanos, esto despertó en ella un sentido profundo de adoración. Y eso es lo que el Señor quiere motivar en nosotros también, al contemplar en su palabra todas sus misericordias para con nosotros, todo lo que el Señor ha hecho a tu favor y a mi favor. Amén. Amén.